Como dice la canción, no juzgues al libro por su tapa, juzgalo por su contenido. Ya llega Diomedes para conversar sobre libros. Síndrome de Diomedes. Una nueva entrega de Síndrome de Diomedes. Ya estamos acá para el segundo programa de este nuevo ciclo con Jorge, nuestro librero de confianza de Librería de Diomedes. ¿Cómo anda, Jorge? Muy, pero muy bien. Nos habíamos quedado en el programa anterior poniendo como excusa el tema de las elecciones y todos sus derivados en la época del Pachecato, pero como yo sé que a vos es muy difícil ponerte una cadena y decirte te largo a partir de acá, vas a terminar yendo como 100 años para atrás prácticamente. Sí, bueno, mira, la idea era, incluso hasta para ilustrar ese momento y para entenderlo, irnos nada más que 150 años atrás. Bien, me quedé corto, 150. Sí, claro que sí. 1875. ¿Qué pasó? ¿Te acordás que habíamos estado charlando de que la Constitución de 1830 era maravillosa en el papel, en el libro? Era una constitución totalmente liberal en el que el voto era censitario. Analfabetos no votaban, deudores del Estado no votaban, soldados no votaban, los gauchos no votaban, hablando pronto claro muy mal, solamente votaban los propietarios alfabetizados. Muy bien. Uruguay había sido una tierra absolutamente devastada por diversas guerras y revueltas y revoluciones. Entonces los sectores, de alguna forma ilustrados de ambos partidos, van viendo de que hay que darle un giro rotundamente distinto a esta sociedad. Entonces lo que en aquella época se veían como europeizados, pero en realidad muchos ya estaban viajando a Estados Unidos, tipo Varela, soñaban con un país rotundamente liberal, tanto en lo político como en lo económico. En el que, obviamente, eso funcionaba muy bien en el puerto de Montevideo, no necesariamente para las grandes mausas criollas, hablando pronto y claro muy mal. Los caudillos, obviamente, quedaban excluidos de esa fiesta, y es en ese contexto que se hace una elección absolutamente dramática, porque, bueno, se ponen las urnas en la entrada de la Catedral Matriz y desde temprana hora los elementos caudillistas se dan cuenta de que a boca de urna iban a perder y por muy lejos. La encuestadora de aquella época sí, claro, no le daba buenos resultados. Claro, porque entre otras cosas el voto era cantado, ¿no? Entonces, claro. Los gauchos que se aproximaban eran excluidos con la sola prueba elemental de darle un texto para que lo leyeran. Claro. No lo sabían leer, obviamente no podían votar, no me trae los títulos de la tierra porque ya no votás. Muy bien. Obviamente los principistas, que se llamaban así, estos liberales, que eran tanto del Partido Colorado como del Partido Nacional, que soñaban con de alguna forma dejar atrás las divisas. Esto está interesante para ver desde hace cuánto tiempo que se está discutiendo la vigencia de los partidos. Ya en aquella época había gente que pensaba que los partidos de esos estaban caducos y que había que hacer algo totalmente distinto. Van votando, pero crecientemente nerviosos porque le están viendo la cara a los otros que no están pudiendo básicamente votar. Y pasa lo que era previsible, pero no necesariamente esperable, que es que los caudillistas cargan con sables y obviamente a balazos y hacen una masacre. Ahí hay uno de los tantos que muere, es la Bandeira, que muere el tipo que uno de los principistas, que era el doctor de economía liberal, que tenía la facultad de Derecho incipiente aquella época, muere abrazado a la urna. O sea, en la cobertura del informativo dirían una elección que no se desarrolló con normalidad. Exactamente. Esto es para mostrarte que hace 150 años cómo se laudaba una elección en este país, ¿no? Para cuando uno dice, no, pero a Sutano no lo saludaron, a Mengano lo excluyeron la forma vicepresidencial, a la otra le están haciendo bullying, al otro... Ok, bueno, en este país hace 150 años, si la cosa venía media mal, podía terminar extremadamente mal. Ahí se lauda un montón de discusiones en este país, porque para empezar, el ejército en ese momento esperaron tranquilamente que aconteciera la hecatombe, y al rato van, o sea, tenían que dar la vuelta a la plaza, ¿no? O sea, también te digo, porque
por aquella famosa frase de renunciar a Bonomi, en aquella época también pasaban cosas, y básicamente las fuerzas del orden brillaban por su ausencia, y eso es lo que propicia de que en muy pocos meses más vamos a tener el Uruguay militarista, donde Latorre va a tomar el poder como un modelo muy interesante, porque para empezar, lo que habitualmente nosotros registramos es la reforma vareliana, y Varela era uno de los principistas. Ujú. ¿Está? Pero por otro lado va a ser un país en el que la idea del liberalismo económico va a quedar totalmente de entredicho y va a ser un país crecientemente estatista hasta llegar, obviamente, a la eclosión en el vallismo. 25 años más tarde, pero no es Valle el único, no es un ovni que llega al Uruguay. Esto era una discusión que se venía procesando desde hacía bastante tiempo, desde cómo armar un país. Sí, porque, Entonces, porque de hecho se estaba armando, o sea, exacto, ese es el concepto. es que había que armarlo y bueno, y más en el contexto en que se formó Uruguay como Estado-nación. Claro, porque a nosotros nos declaran independiente. Más allá, esto después, cuando seamos los próximos capítulos sobre cómo se forma la identidad nacional, eso lo vamos a ir charlando sobre toda la enorme polémica que hay sobre cuál es la fecha de independencia uruguaya, cuál es realmente, si somos provincia, si somos nación, bueno, todos esos temas. El hecho concreto es que todo este fenómeno fue fascinante para enmarcarlo en lo que de alguna forma Barran, Nahum, evalúan en todo ese proceso de consolidación del Estado uruguayo, y después Barran lo va a tomar como uno de los puntos claves para ir definiendo lo que era la sociedad bárbara y lo que va a empezar a ser una sociedad crecientemente disciplinada. 30 años después, 40 años más tarde, recién vamos a llegar a un voto secreto. 70 años más vamos a llegar a un voto en el que al menos también las mujeres van a estar votando. Sí, cuasi universal, digamos. Cuasi universal. El hecho concreto es que si nosotros seguimos avanzando, ya tenemos una pista bastante interesante que gran parte, si bien es cierto, si vos seguís a Pibel Devoto y todos estos autores, de que la sociedad uruguaya estuvo muy signada por la presencia de los partidos, y de alguna forma ahora cuando se habla de partidos fundacionales, es realmente cierto en el sentido de que vos tenés partidos centenarios, lo cual es insólito a nivel mundial. Uh-huh. Lo cierto es que gran parte de las discusiones políticas atraviesan a ambos partidos. Eso lo vas a encontrar desde esta masacre hasta la elección de Valle, en la que hay blancos que votan a Valle. Vos lo vas a ver después del golpe de Estado de Terra, en el que, por supuesto, que hay una fracción que apoya el terrismo y es el herrerismo, de la misma forma que el vallismo, del que Baltasar Brum se había inmolado como mártir, los blancos independientes también van a estar en esa misma cruzada. Hay un librito de Berbejillo, absolutamente deslumbrante y maravilloso, para entender cómo las viejas banderas se cruzaban con otras banderas, que es Basilio está en la frontera. Entonces te cuenta la historia de el viejo caudillo blanco del 4, de la Revolución del 4, Basilio, que es supuestamente el gran aliado que van a tener los rebeldes de Paso Morón, la revolución tricolor de Paso Morón, en la que vos juntabas vallistas, socialistas, comunistas, blancos independientes. Para hacértelo incluso más pintoresco, para incluso entender lo que fue el pachequismo, esa revuelta tricolor es obviamente aplastada porque eran muy pocos, y fue el primer momento en que se utiliza la aviación militar en este país. Mira. Son dispersados por el avión que tenía Fuerza Aérea, que para Martínez pregunta, ¿quién piloteaba ese avión? ¿Quién sería? El general Gestido. Mira. Que en aquel momento obviamente todavía no era general. Sí, sí. Que uno siempre decía, no,
una persona que administraba la AFE, la época que supuestamente AFE funcionaba y que era muy honrado y muy austero. Bueno. Me mataste con este Sí. enganche y cambio de frente hacia el Obvio, otro. pero es que por eso es fascinante. Cuando vos empezás a mirar la historia en el tipo Brodel, cuando Sí, te sí, dice, sí. la historia la tenés que mirar en el proceso de larga duración. Porque es ahí que se empiezan a repetir nombres. Entonces, es en ese contexto que por primera vez pasa algo fascinante que habitualmente, si en los manuales de historia normales, las versiones casi resumidas que vienen para un ciudadano extranjero, de cómo es Uruguay y quiénes son los blancos, quiénes son los colorados, quiénes son los de Frente Amplio, una de las definiciones básicas era que el Partido Nacional es básicamente bastante más católico, bastante más ruralista que el Partido Colorado, que es bastante más urbano, bastante más agnóstico o ateo, ¿ok? Todos dormimos más o menos bien con eso. Ok, es una definición que de alguna forma describe. En los años 40, 50, se da un proceso fascinante que pone totalmente esto en entredicho. Ese país era muy distinto al actual porque había una muy importante población rural. No sé si el adjetivo es campesino, ahora hay toda una discusión también. Sobre qué es el campesinado, sí. Exactamente. Es que acá en realidad, estrictamente, como se lo define ahora, no tenemos campesinado. Claro, pero además que había toda una discusión de que después que los gauchos libres con el alambrado los habían terminado básicamente de liquidar, habían quedado un montón de minifundistas que vendían su fuerza de trabajo, que tenían una quintita, una economía muy de supervivencia, que básicamente terminaban siendo peones de las grandes estancias. Por otro lado, en una de estas las grandes discusiones que tuvo Wilson Ferrer Aldunate, cuando planteó intento de reforma agraria de limitar a 2.500 hectáreas, se decía que en Uruguay la reforma agraria en el campo funcionaba por la tasa de natalidad de los propios estancieros. Entonces, si el tipo tenía 10.000 hectáreas, tenía 5 hijos, bueno, le quedaban 2.000 hectáreas a cada uno. Y otra historia, la generación siguiente, a excepción de que hubiese uno muy avispado para los negocios, se empezaba a subdividir y quedaban en predios de 100 hectáreas. Llega un momento que se te Claro, se iba a complicar. exactamente. Entonces, es en ese contexto que realmente hay una muy importante población rural. Lo interesante es que era de segmentos sociales muy distintos. Históricamente, en 1875, mismo añito, se había formado la famosa Asociación Rural del Uruguay para defender los intereses de los grandes hacendados. Hablando pronto pero muy mal, básicamente fue Ordoñana el que la funda, un estanciero muy lúcido, muy preocupado por la mejora genética de las razas, un vasco hiper trabajador que viajó desde Europa a Estados Unidos viendo cómo se hacía para hacer la mejora genética, discutiendo a Darwin que la evolución se podía apurar y que esa burguesía triunfante iba realmente a dominar la naturaleza. Esa es la cabeza de Ordoñana en 1875, ¿no? O sea, para también ver los empresarios que tenía Uruguay en ese momento. Pero el hecho concreto es que 50 años más tarde vos tenés una población rural muy grande y grandes sectores obviamente no son representados por la Asociación Rural del Uruguay. Hay un periodista, básicamente de origen colorado, que arranca trabajando en el día, que crecientemente se empieza a interesar por la suerte del agro, empieza a estudiar el tema del agro. Hay una persona que se llama Domingo Bordaberry, que le da una especie de trabajo para tener un diario más rural en el interior, en Durazno. Y ahí es que el señor Nardone se da cuenta que los diarios no llegaban a esa población. Lo que sí llegaba era esto que estamos usando ahora, exactamente, la radio. Y a las 11:45 de la mañana arrancaba el programa de Chicotazo. Uno diría, bueno, un programa sobre negocios rurales, hablando de la gente del campo. No. Chicotazo hizo algo absolutamente increíble. Es la primera persona que alerta a los productores muy pequeños y medianos de cómo sistemáticamente eran explotados por las grandes barracas laneras. Claro, fue un factor fundamental para generar una conciencia de clase. Exactamente. Unirlos, ¿no? en un... Entonces, no sé si esta expresión te suena,
arma lo que se llama cabildos abiertos. Ujú, sí. ¿Viste cómo Sí. algunos nombres Y esos son- apellidos también vienen de esa Ahí está, época, ¿viste ¿no? cómo algunas cosas se empiezan a repetir? ¿Viste por qué había que mirarlo esto en el proceso de larga duración? Entonces, en ese contexto, Nardone le dice a la población rural que basta de definirse como blancos o colorados. Ellos son ruralistas, ellos van a cabildos abiertos. En cada elección vamos a ir a negociar cuánto valen nuestros votos. El que no dé más cuenta con nuestro apoyo. Entonces, básicamente los colorados, a excepción de el periodo de Berro, 1860, que lo había derrocado el general Flores, en una revolución absolutamente criminal, eso no tengo ningún problema en decirlo directamente, viste que hay cosas que uno puede manejar un término más o menos lo políticamente correcto, eso fue espantoso. Desde aquella época, los blancos siempre sistemáticamente habían quedado derrotados en las revoluciones y marginados del poder. Habían llegado a esferas de coparticipación con el viejo Herrera bajo el terrismo, pero estaban llegando los años 40 y la situación básicamente era incambiada en el sentido que había un predominio total del Partido Colorado y básicamente del ala vallista. Luis Valle era el gran caudillo del vallismo. En proceso que después vamos a seguir charlando de por qué acontece, porque aparte es fascinante, el hecho concreto es que en 1958 el Partido Colorado pierde, y uno de los factores que hizo perder fue que Nardone realmente enardeció a toda una población que históricamente votaba muy fraccionada, tanto blancos como colorados, y votaron en bloque la fracción ruralista, y esa vez en el Partido Nacional. Como cosa curiosa, hay un Bordaberry que termina siendo político en función de eso, como blanco. Y para que no me digas, pero ¿cómo estuviste divagando y que no tiene nada que ver con nada? Bueno, ese senador blanco, hijo de esa persona que había llamado a Nardone, va a ser el blanco que va a ser llamado por Pacheco para integrar la fórmula de vice. Acá hay larguísimas charlas si vos vas leyendo la bibliografía de los años 70, abundan capítulos y capítulos sobre que supuestamente iba a ser Sermán Michelini y varias opciones más. ¿Cómo hubiera cambiado esa historia, tal vez, no? Claro. Si vos lees el libro Chagas sobre Pacheco, te vas dando cuenta de que Pacheco tenía bastante claro de que no era Selmar. Él no iba a llamar ningún colorado, porque con su planteo de hacerse una reforma reeleccionista para quedar de presidente, si dejaba de vice a un colorado, bueno, en 2 meses se quedaba sin una chance de retornar para el próximo periodo, iba a ser el otro el que se le iba a quedar con el sillón. Claro. Entonces, la opción brillante que le ocurre a Pacheco... Tenía ¿no? que ser alguien con quien pudiera negociar, digamos. Claro, era alguien que no tuviese básicamente votos dentro del Partido Colorado, Claro. que los blancos lo odiaran, obviamente el Frente Amplio incipiente lo odiaba, entonces era un tipo que todo el mundo lo iba a odiar, obviamente podía ser un excelente interlocutor para cuidarte el sillón porque vos eras su único amigo y único referente. Y que te aceptara esas condiciones. Exactamente, aparte el único que te iba a aceptar. Entonces, Bordaberry, alias el Rabanito, porque era blanco por dentro, todo ese rosca, rojo y verde, todos esos chistes que se hicieron muy populares en los años 70, termina de vicepresidente, Pacheco pierde la reforma reeleccionista, queda de presidente constitucional. En esa elección tan impugnada, tan debatida que charlamos, que al menos hay como mínimo 3 libros ya encontrados sobre el debate si realmente hubo fraude o no. Hay mucho más referencias, pero bueno, muchos lo dan como un dato. Garchitorena es el que se tomó la molestia de evaluar de por qué realmente era técnicamente casi imposible falsear si había un triple control de cada voto. Los otros, Corvo, Chagas, lo que evalúan es mucho más de que había un fraude del punto de vista político, en el sentido que todo el peso del Estado y del Partido Colorado se había plegado a salir a defender a su caudillo, que era Pacheco, punto y aparte, en un contexto de enfrentamiento al MLN, y era el único que le ponía el pecho a las balas, y había toda una propaganda en la que, para también evaluar la propaganda de hoy en día, si vos no votabas a Pacheco, la discusión era si el símil del muro de Berlín en qué parte se ponía. Fuerte. Claro.
Y los tanques rusos iban a estar por 18 de julio. Y, secuestrando niños, como ya sabemos. Sí, pero por supuesto. Eso fue el tenor de la campaña. El Frente Amplio llevaba de candidato a un general ballista. O sea, más allá de que hoy estemos con los titulares del lunes, de varios lunes después. Sí, de varios lunes. De lo que fue el general Seregni. Es increíble cómo se lo demonizó en ese contexto. Cómo se atacó a balazos a la caravana del general Seregni en Rocha para tratar de asesinarlo. O sea, no fueron disparos al aire. O sea, se mató gente. Wow. Y eso pasaba en cada pueblo del interior porque la gente realmente salió armada a enfrentar a los invasores que eran el Frente Amplio, ¿no? Yo soy del interior profundo, entonces eso... Para otro día hay una nota muy graciosa o trágica, dependiendo de la perspectiva, de cómo se vivió esa pulsión política. Y acá viene otra vez el tema fascinante. En ese contexto, la fracción de Aguerrondo, que votaba obviamente en el Partido Nacional porque era herrerista, estaba mucho más cercano a Pacheco, obviamente, que a Wilson, que obviamente su interlocutor era un tipo como Flores Mora, o Vasconcellos, que era alguien que sistemáticamente denunciaba la intromisión militar, sistemáticamente denunciaba lo que había sido el proceso de devaluatorio, la gran leyenda de aquella época que fue la devaluación y la famosa infidencia de Jorge Valle. Ahora hay al menos 3 libros apuntando el tema, si realmente fue Jorge Valle o no, si fue otra persona. Bueno, está, ok. El hecho concreto es que sí, hubo una devaluación que perjudicó radicalmente a todos los asalariados, a todos los jubilados que no tenían un mango y que quedaron con el sueldo de la mitad. Esa es la verdad de la... ¿no? Eso es sí, que además el sueldo, o sea, fue una hiperinflación obvio, sumada a un sueldo que estaba prácticamente congelado. Sumergido, claro. Y congelado durante varios años. Obvio, entonces fue una masacre. Uh-huh. Entonces, evaluar si Mengano o Sutano compraron $100 o $500, $10.000 es casi anecdótico. En realidad, la noticia real es que la sociedad uruguaya recibió un masazo increíble en ese momento. En un momento que aparte no había pauta de que la gente guardaba dólares en su casa en dólares. O sea, la gente guardaba en una cajita de ahorro, en pesos. Bueno, ok. El hecho concreto es que nosotros nos empezamos a adentrar en la noche oscura de la dictadura y en algo que es casi medio como para ir planteando la polémica. Lo interesante de esto es que hay un libro muy recomendable, no por uno compartirlo, sino por lo polémico, que se llama Las Opciones. Un libro muy raro encontrarlo, que es de Juan María Bordaberry, porque ese vicepresidente oscuro que nadie quería, muy conservador, muy católico, se reveló que realmente él tenía una visión muy, pero muy crítica sobre el manejo de la República. O sea, pasó por primera vez en términos claros a ver un candidato, o sea, un político de primera línea que consideraba que las elecciones, por favor, mi Dios, ¿para qué queremos elecciones? Partido político, ¿para qué? Y era muy explícito, ¿no? O sea, sí, absolutamente explícito. Entonces, eso sí fue algo, en aquel momento, obviamente, después del golpe de Estado del 73, la mayor parte de la sociedad uruguaya no estaba para disquisiciones filosóficas y de teoría del derecho tan finas como para ponerse a evaluar las implicancias que tenía el pensamiento de Bordaberry. Pero el hecho concreto es que esto sí va a ser muy trascendente para incluso empezar a entender las particularidades del modelo uruguayo. Hay un sector civil que estaba sustancialmente más radicalizado que el propio partido o facción, o como lo quieras definir, de los militares que habían dado el golpe de Estado. Más radicalizados. Claro, entonces, acá yo lo que querría decir, incluso hasta como broche, que habitualmente uno está bastante programado para pensar la excepcionalidad del caso uruguayo, ¿sí? Yo, en realidad, la otra vez charlando con unos amigos, decía, bueno, que en realidad sería interesante empezar a relevar bibliografía que te vayan mostrando lo normal que es Uruguay.
A ver, sí, claro, sí, que, es un lindo trabajo, ¿no? Obvio. Que es de que, por ejemplo, vos tenés el proceso de Valle y en Argentina tenés el fenómeno de Irigoyen. En el momento que Luis Valle está haciendo la política desesperada de sustitución de importaciones y de tratar de industrializar este país con subvenciones a las empresas privadas que tratan de armar algo en este país, bueno, Perón, cosa curiosa, estaba haciendo exactamente lo mismo del otro lado. Y en el momento en que toda América Latina, a excepción de Venezuela y Colombia, caen en menos de 2 años en golpe de estados, cosa curiosa, a Uruguay le pasó exactamente la misma desgracia que a todos, y cuando en todos lados vino la orden de que hubiese democracia, cosa que increíble, en Uruguay volvió a haber democracia. Curiosidades. Casualidades, que nos llevaron a nacer aquí. Entonces... No me puedes negar que que una dictadura que somete el régimen a plebiscito y lo pierde, eso sí es una particularidad de esas. Sí, gloriosas. Cosa curiosa, habría que ponerse de pie, pero el general Augusto Pinochet también llamaba plebiscito, etcétera. También se ha dicho de paso. Y también uno lo perdieron. Cosa curiosa. Pero lo interesante es que en Argentina no pasó eso. En Argentina no se salió a hacer plebiscitos. En Brasil quedó por esa y no hubo ni discusión de la ley de impunidad porque a nadie en su sano juicio se hubiese salido a ocurrir en Brasil a cuestionar a algún militar. Entonces, por supuesto que hay la gran tendencia latinoamericana, pero están las especificidades, que eso es lo interesante de ir rastreando. Entonces, como punto casi para finalizarlo, porque si no se nos va la media horita, hay un librito muy chiquito que en realidad fue un artículo. A ver, apunte bibliográfico. Sí, Luis Eduardo González, Uh-huh. que la gente le llamaba el sordo, uno de los sociólogos más brillantes e inteligentes que tuvo en Uruguay, hizo un librito muy herético en aquel momento. Porque cuando todo el mundo decía que, bueno, la lucha inclaudicable del pueblo uruguayo por la democracia, más la tremenda presión de Wilson, hacía imposible que la dictadura siguiese, el tipo dice, Uruguay, una apertura inesperada. Entonces plantea de por qué, en realidad, los militares hubiesen podido ser un largo rato más. Mira. ¿Y por qué podían hacerlo? Y ahí empieza a plantear, y lo interesante, para leerlo junto, en contrapeso con Real de Azúa, es que esa generación de militares que dieron el golpe de Estado, cosa curiosa, también habían sido discípulos de Pío el Devoto. Entonces, que cosa curiosa, al final resultaba que el Goyo era blanco. Y Rapella era tal partido y Balestrino era tal otro partido. Aparentemente Balestrino no creía tanto en blanco y colorado, sino que creía en otro tipo más de opciones. Pero el hecho concreto es que... sí, que la gente que evidentemente integra las Fuerzas Armadas no sale un repollo. Exactamente. Entonces, que sí había un clarísimo odio hacia lo que había sido todo el proceso de la sedición, Frente Amplio, etcétera, pero sí había una idea de restauración, bajo ciertas condiciones, de los partidos tradicionales. Entonces, esa beta, que es muy distinta que la de Argentina, que básicamente todos rechazaban en bloque al peronismo, punto y aparte, eso sí pasa a ser una particularidad bastante interesante, y eso es lo que te puede analizar, que es interesante tamizarlo viendo a Real de Azúa sobre por qué pesa tanto un país mesocrático de clases medias, en el que hay un mandato tan fuerte del igualitarismo y del republicanismo, algo que Gerardo Caetano, cuando te habla de la República Vallista, hace mucho hincapié en eso, de cómo es un proceso de larga tendencia que haya una república en este país. Y te sirve mucho para entender algunas de las discusiones, que podemos hacer la próxima para terminarlo, y para incluso acercarnos a entender el fenómeno de Sartori y cuáles fueron los vetos a Sartori. Bien. ¿Qué cosas? Porque antes de ayer estuve leyendo algo que me pareció fascinante, que era el decálogo de los errores increíbles que supuestamente habría cometido el equipo de genios que había contratado Sartori a precio de pagando millones de dólares. Sí, sí. ¿Cuáles fueron las particularidades de identidad nacional que ellos no tomaron en cuenta? Bien,
Genial. Muy Quedamos bueno. ahí para retomar la próxima, ahí un poco a la salida de la dictadura, si te parece. Exactamente, y lo completamos con hasta esta interna que va a estar, ya vamos a tener todos los resultados absolutamente desglosados de lista por lista, así que nos vamos a poder divertir mucho. Genial. Y ahora para terminar la recomendación musical, intentando vincular un poco con un poco todo lo que hemos hablado. ¿Sabés qué? Me hablaste de las opciones. Y hablando de opciones, vamos a irnos a escuchar a la banda de New Wave Divo, una de las más Ok. conocidas, que justamente su álbum más famoso es Freedom of Choice, libertad de elección. Brillante. Que particularmente, ¿sabés de qué año es? No, A ver, ¿de qué estuvimos hablando recién? ¿En cuándo se dio esa particularidad de elección tan particular y casual que se dio acá en Uruguay? 1980. fabuloso. Todo cierra, todo tiene que ver con todo, ¿viste, Jorge? Así que nos vamos con Freedom of Choice. Un genio. Hasta la próxima con más Síndrome de Diomedes. Muchísimas gracias. Síndrome de Diomedes.